Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo realizar polígonos regulares inscritos en una circunferencia, ya sea que nos den la circunferencia o nos digan inscribe este polígono en una circunferencia de un radio R. Vamos, que nuestro punto de partida siempre va a ser una circunferencia. Concretamente, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza el hexágono, el heptágono y el octógono. Así que no me enrollo más y empezamos. Hexágono regular. La construcción del hexágono se parece mucho a la del triángulo. ¿Qué hacemos? Trazamos un diámetro, el que nos dé la gana. Y en esta ocasión, este ya va a ser el primer vértice y el segundo vértice de nuestro hexágono regular. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos la medida del radio. Y este hay que ser muy precisos, ¿vale? Medimos bien y comprobamos que está perfecta. Y ahora trazamos dos arcos. Desde B llevamos esta distancia a un lado y al otro, y desde A lo mismo. Vendríamos de aquí y llevaríamos un lado y otro. Y estos puntos que cortan a la circunferencia son los lados, los vértices de nuestro hexágono. Así que los unimos, por acá, tendríamos este otro por aquí, este por aquí, nos faltaría ahora el de A, por aquí, perfecto, ahí que no nos, se nos vaya 1 milímetro, aquí lo tendríamos, y ya nos quedan solo este y el último. Esta construcción la verdad es que es bastante sencillita y nos quita también de más de un quebradero de cabeza. Y ya tendríamos nuestro hexágono. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Heptágono. Es una construcción en la cual empezamos trazando un diámetro, el que nos dé la gana. ¿Vale? Yo os aconsejo horizontal, que se trabaja muy bien con él. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tomamos la medida del radio, ¿vale? Yo la tenía tomada de la construcción anterior. Y lo que voy a hacer es llevar esa medida a un lado y al otro de donde corta el diámetro. Y esto me da, a este punto vamos a llamarle A, ¿vale? A este punto le vamos a llamar B, y me da un punto C que cuando yo lo uno con este otro, que lo podemos llamar D, ¿vale? Es decir, vendríamos a unir estos dos puntos, va a cortar al radio en un punto que voy a llamar E. La distancia de C a E es la medida del lado de nuestro heptágono. Así que me vengo desde C, tomamos la medida AE, perdonadme si tapo un poco el plano de la cámara, ¿vale? Para medirla bien, fijaros, ya lo tendríamos, de E a C. Y ahora pues podemos empezar, si quieres, por cualquier punto, por aquí. Empezaríamos por aquí y tendríamos 1 y 1. Ahora lo mismo, por aquí tendríamos que llevarlo de aquí, llevarle de aquí, recordar que hay que pinchar bien para intentar acumular los menos errores posibles. Vendríamos por acá y vendríamos para acá, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro heptágono regular. Unimos los puntos de las intersecciones de los arcos con la circunferencia. Ahora este vendría con este. Lo mismo por aquí. Tendríamos este, que es con el que hemos empezado. Por aquí. Además, si empezáis siempre en el otro, como que las construcciones no se os van a pisar, así que os recomiendo que lo hagáis así, ¿vale? Así ya no sabéis cuál era el arco, pues lo ponéis así, es mucho más fácil y sencillo. Venimos por acá, ya nos quedan solo dos, sería este de aquí y este de acá. Y ya tenemos el heptágono regular. ¿Y a ti tu profe te lo explica así o te lo explica de otra manera? Déjamelo en los comentarios. Heptágono. Esta construcción nos va a recordar mucho a la del cuadrado. Empezamos haciendo un diámetro el que nos dé la gana. Y por el centro una perpendicular
a el diámetro que hemos cogido previamente, ¿vale? Entonces vendríamos por aquí y tiramos una perpendicular por el centro. Ya tenemos dos vértices de nuestro octógono. ¿Qué nos quedaría? Nos queda ahora trazar las bisectrices de este lado que tendríamos aquí, este ángulo, que sería este cuadrante, por decirlo de alguna manera, y este otro cuadrante. Así que nos venimos por aquí, trazamos un arco cualquiera, ¿vale? Así es que para la bisectriz cogeríamos un arco, ya tendríamos esta, y lo mismo vamos a hacer con la que yo llamaré del segundo cuadrante. Entonces vendríamos por aquí y nos quedaría solo pinchar aquí. Y estas bisectrices nos van a dar los puntos donde tendremos los otros vértices de nuestro octógono. Así que unimos este centro con la bisectriz, con este punto que nos ha quedado aquí, y la alargamos. Este será un vértice y este será un vértice, y lo mismo vamos a hacer con esta otra. Ya tendríamos todos los vértices. ¿Qué nos queda? Unir. Uniríamos este con este con este. La verdad es que el octógono es bastante sencillo de construir, básicamente como hacer una mediatriz, como hacer una mediatriz o una perpendicular. Si os obligan a hacerlo con mediatriz, pues lo hacéis con mediatriz. Y dos bisectrices. Vamos, tenemos la construcción hecha y súper fácil. Miramos para acá, que si os fijáis es como si tuviésemos dos cuadrados desplazados 45 grados. Este por aquí y esta por acá. Este ahí, perfecto. Y este que nos quedaría por aquí lo llevaríamos hasta acá. Y ya tenemos nuestro octógono regular. ¿Necesitas algún vídeo de dibujo técnico y no lo encuentras en el canal entre todos los que tengo grabados? Pues no te preocupes, déjamelo en los comentarios, lo apunto en mi libreta y serán los próximos que grabe. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!